Buenas tardes a todos. Hoy estamos en la sesión número 7 de nuestro curso en la Orden de Malta de Venezuela y el proyecto que se está haciendo en el Zulia con 3 organizaciones de salud, que son el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital de Niños del centro de la ciudad y el Hospital Materno Infantil Cuatricentenario. En la tarde de hoy vamos a estar conversando sobre cómo educar en pandemia y tenemos al profesor Mario Patiño, a la licenciada doctora Carmen Hermo y al licenciado John King de la Escuela de Enfermería Jean Piaget, que tiene sede acá en el Centro Médico Centro La Trinidad. Para iniciar la sesión de hoy tenemos al doctor Mario Patiño. Vamos a darle la bienvenida y el derecho a iniciar la sesión al doctor Patiño. Gracias, Luis. En principio, agradecerle a ti y al profesor Pablo Pulido por la gentil invitación. Para mí es realmente un privilegio participar en esta sesión junto con la doctora Carmen Hermo y el licenciado John King. Lo que aspiramos en estos próximos minutos, es compartir con ustedes pues algunas consideraciones y sobre todo reflexiones sobre el impacto que puede haber tenido la pandemia en educación y en educación médica en particular. Es difícil exagerar las implicaciones de la enfermedad por el coronavirus 2019 en diferentes ámbitos. Yo pienso que a lo largo del curso hemos tenido la oportunidad de escuchar análisis extraordinarios sobre el impacto en otros ámbitos, en el ámbito sanitario, epidemiológico, social, económico, incluso político. Pues el área de la educación no es la excepción. Desde que se declaró la pandemia en el 11 de marzo, casi que de la noche a la mañana, todas las escuelas y universidades a nivel mundial cerraron sus puertas a la presencialidad, que es importante dejarlo claro. En América Latina, datos del Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, más de 23 millones de estudiantes universitarios, un poco más o casi 1,5 millones de profesores se vieron afectados por este cambio disruptivo. Muy temprano, en el inicio de la primera ola de la pandemia, el profesor Jorge Valdés García, amigo del profesor Pablo Pulido, junto con, que es el decano de la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, junto con un grupo de profesores de esa institución, publicaron un artículo proponiendo un plan de acción de la Facultad de Medicina ante la COVID-19. Con algunas directrices. Uno pudiera haber pensado en ese momento que era muy intuitivo porque no hay experiencias de situaciones tan excepcionales como esta, como para poder dar recomendaciones que no sean intuitivas, pero al final resultaron muy acertadas y pertinentes, ¿no? Organizaron ese plan de acción en función de 4 directrices. La primera, la protección y seguridad de la comunidad educativa, que fue lo que llevó al cierre de las escuelas y facultades de medicina a muchas actividades presenciales y se minimizaron muchas actividades clínicas, todo lo que fueron actividades electivas, clínicas y quirúrgicas, pues quedaron reducidas a su mínima expresión, y eso con la idea de poner en actividad esa medida preventiva, el confinamiento y el aislamiento físico. En el caso de los estudiantes de medicina de pregrado, pues de manera de protegerlos del contagio, y además de la posibilidad de que ellos se convirtieran en vectores de la enfermedad. Y además en medios como el nuestro tiene en particular importancia el escaso número de pruebas diagnósticas y sobre todo el limitado número de equipos de protección personal, lo cual eso justifica esa primera medida. La segunda, que es probablemente donde vamos a hacer énfasis, es garantizar la continuidad académica usando los recursos de la educación a distancia. Y ahí la profesora Hermos y King probablemente nos van a aportar mucha información sobre cómo se hace. La tercera directriz es lo que tiene que ver con la comunicación y el acompañamiento emocional de la comunidad académica. Y finalmente la respuesta que desde la Facultad de Medicina deberíamos estar dando como parte de la responsabilidad social de cara a la comunidad, y ahí hay varios ejemplos muy interesantes. Uno de ellos nos los expuso el doctor Arrechedera con el programa SOS, llamadas SOS, que es producto también de la Facultad de Medicina de la Universidad. De manera que en el aspecto de garantizar la continuidad, pues la educación a distancia
no surge como una alternativa, realmente es la alternativa, no hay otra. Si nosotros tenemos esa obligación de garantizar la continuidad y la gestión académica, pues ese es el recurso que tenemos ahorita a la mano, entendiendo que la educación a distancia es una disciplina dentro de la educación que tiene su propio código, que le son propias aspectos tecnológicos y pedagógicos que le hacen particular, y que de alguna manera eso requiere tres aspectos fundamentales, que es la plataforma tecnológica, la capacitación de los docentes y los contenidos digitales, de manera que si se dan todas esas condiciones, uno pudiera decir que realmente estamos haciendo educación a distancia. Lo que sí es importante es dejar claro que es todo una estructura, que es un modelo pedagógico complejo, que no es tan sencillo como lo que uno pudiera haberlo interpretado al comienzo de la pandemia. En las instituciones, yo no dudo que haya instituciones en el mundo, probablemente el Tecnológico de Monterrey es uno de ellos, que tenían todas las condiciones previas, de manera que en el momento que llegó la pandemia pudieron hacer uso de toda una respuesta organizada en etapas lineales, bien organizadas, de manera que garantizaba una continuidad académica realmente a través de educación a distancia. Eso requiere de alguna manera planificación de la intervención pedagógica, el diseño de la misma, su implementación y evaluación, y pues la cosa no es tan lineal, y la impresión la notamos un poquito con las limitaciones, las dificultades que tienen los estudiantes de educación superior durante la pandemia para el acceso a la educación a distancia. En este gráfico, son datos de la UNESCO, yo me quiero limitar al área de Latinoamérica y el Caribe. Fíjense que las mayores dificultades de los estudiantes de esta región tienen que ver con conexión a Internet, con las limitaciones económicas y con mantener el horario regular, lo cual ponen en evidencia las limitaciones que tenemos en lo que es la autogestión de la formación, lo cual involucra a alumnos y profesores. Pero si vemos el significado de la conexión a Internet y las preocupaciones económicas, vemos que casi alcanza el 70%. No estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de la región. Pero si comparamos con las barras azules, que son las dificultades a nivel global, en todo el mundo, vemos que el problema de conexión y las preocupaciones económicas están casi en el orden del 60%. Significa que deben ser pocas las universidades que realmente se encontraron en condiciones óptimas para poder implementar una educación a distancia en las mejores condiciones posibles. Obviamente, el otro tema es un poquito más de detalle sobre lo que es la conexión a Internet. Nuestra región es la segunda región con menos posibilidades de conexión, por encima de África apenas, alcanza apenas un poco más del 40% de los hogares tienen conexión en el Caribe. Obviamente ese dato es mucho más dramático en nuestro país. Cerca de 2/3 de los hogares no poseen acceso a Internet, lo cual imposibilita, por supuesto, que la experiencia de educación a distancia sea una experiencia que tenga valoraciones altamente positivas. El otro dato es que para el primer trimestre de este año, según datos de Consultoría 21, de las personas encuestadas, los que tenían acceso a un teléfono inteligente apenas superaba el 50%, lo cual también pone en evidencia que hay realmente limitaciones en ese sentido. No obstante, sigue siendo la educación a distancia o las alternativas que nos ofrece la educación a distancia la que tenemos para abordar esta situación. El Foro Iberoamericano de Educación Médica es una organización recién fundada, tendrá apenas un año, a lo cual pertenece Venezuela. Tenemos un capítulo del foro en nuestro país. En el segundo trimestre de este año realizó una investigación en los países de la región que pertenecen al foro, por supuesto, para evaluar un poquito cuál había sido el impacto de la pandemia de la COVID en la educación médica, y organizó la discusión en torno a 4 preguntas generadoras: cuál había sido la participación de los estudiantes de pregrado en la atención de la pandemia, algo sobre las plataformas tecnológicas que estábamos usando, una pregunta muy complicada, si realmente los casos clínicos virtuales presentan alguna alternativa para el encuentro clínico presencial. Y por último, nos preguntaban si realmente el estudiante que se está formando en esta situación de excepcionalidad va a tener algún rasgo diferencial. Pues la respuesta, con las particularidades, por supuesto, de cada país, son bastante, se armonizan bastante bien.
Los estudiantes en casi todos los países de pregrado que se han incorporado a la atención de la pandemia lo han hecho en condición de voluntarios, ¿no? De eso pudiéramos hablar un poquito más adelante. Las plataformas diversas, probablemente Zoom es la más popular y es la que la mayoría de los países reportó como la más usada. En cuanto a la cuarta pregunta sobre la virtualización de la práctica clínica, pues la respuesta es que no todo se puede virtualizar en la enseñanza de la medicina, sobre todo en el contexto clínico, que los casos clínicos bien elaborados pudieran ser una alternativa, pero obviamente hay cosas y por eso es importante ubicarnos en que estamos en una etapa de mucha creatividad. Probablemente la respuesta ahorita es no lo podemos virtualizar, pero probablemente producto de esta experiencia vamos a conseguir más adelante, y esto es algo que hay que seguir discutiendo, alguna estrategia pedagógica que permita realmente desarrollar la competencia en el escenario clínico, pues parecido. Eso es una especulación. Y sobre los estudiantes que se están formando, definitivamente las experiencias de aprendizaje que está generando la pandemia van a darle un rasgo diferencial a los estudiantes que están viviendo esta experiencia, porque los anteriores no tuvieron la oportunidad de formarse en un contexto tan particular como es el que estamos viviendo. Al final, algunas conclusiones gruesas es que ante situaciones de crisis hay que rediseñar las actividades, y en eso estamos todos de acuerdo, y que es necesario insistir en la necesidad de dotarnos de la estructura tecnológica, la infraestructura tecnológica necesaria y la capacitación del personal, de los miembros de la comunidad académica para que puedan hacer realmente un uso efectivo de la misma. Ahora, la pandemia de la COVID lo que hizo fue añadir un grado más de complejidad a nuestra crítica situación nacional. Esto llega en un país que durante 20 años ha sido precarizado por malas políticas, tanto en salud como en educación, que tenemos una declaratoria de una crisis humanitaria compleja que no es de ahora, no es de septiembre, no es de enero de este año ni de marzo, fue hace unos 3 años, con un sistema de salud totalmente colapsado, desmantelado, el sistema de salud público, y además una cleptocracia devenida en un estado fallido que ha visto en los últimos años a la universidad pública, sobre todo a la universidad autónoma, como un enemigo al cual hay que aniquilar, cosas que no han podido. Fíjense que el presupuesto de la Universidad Central de Venezuela es un presupuesto reconducido de hace por lo menos 10 años. Mientras el país sufre un proceso de inflación creciente hasta llegar a la hiperinflación, la universidad pública, la Universidad Central en particular, ha tenido un presupuesto que ha sido reconducido pues, hasta el extremo de que el presupuesto que se asigna para el próximo año no llega al 3%. Ustedes se imaginan que con ese recurso una universidad de la magnitud de la Universidad Central ninguna puede operar. De manera que, a pesar de que la intención ha sido, no por la vía de la intervención, sino por la vía del ahogo presupuestario, colapsar, hacernos sucumbir, eso no lo han logrado. Y la razón es que, a pesar de que tenemos una comunidad académica mermada, porque es cierto que se han ido profesores por razones entendibles, solamente el año pasado perdimos cerca del 40% de la matrícula de una de nuestras escuelas de medicina, sin embargo sigue habiendo una comunidad académica que mantiene activa, en este caso, a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Ahora, un mensaje que es importante, que comparto con frecuencia con mis colegas en el hospital universitario y en la escuela y en la facultad, es que en este momento este régimen no tiene capacidad de respuesta, no solamente porque no quiere, sino porque no tiene. De manera que la respuesta tenemos que generarla desde la propia institución, buscando alianzas, haciendo esto que estamos haciendo en este momento, juntarnos todos los entes involucrados, públicos y privados, para ver cómo sustentamos una institución tan importante. La Universidad Central de Venezuela no es hechura de esta generación. La Universidad Central de Venezuela el próximo año cumple 300 años. La historia de la educación médica nacional que nace en esa universidad se nutre de más de 250 años de historia, y de nuestras facultades de medicina hasta el año 2005 habían egresado todos los médicos que le habían dado respuesta a las situaciones de salud de este país. De manera que ahí hay un compromiso. El hecho que no haya capacidad de respuesta no significa que renunciemos a nuestro derecho a la protesta y a generar la denuncia, porque el expediente de la violación sistemática de derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, hay que nutrirlo. Esto son datos de una consulta que hizo la Asociación de Profesores de la Universidad y que publicaron el 5 de octubre. Participaron unos 1.600 profesores, 81% de ellos activos de medicina. En la Facultad de Medicina habrían unos 250 profesores que contestaron la consulta. Importante aclarar que en la Facultad de Medicina no solamente son las dos escuelas de medicina, sino bioanálisis, nutrición, enfermería y salud pública.
De manera que pone en evidencia algo que todos saben, pero que ahí está el número. El salario de un profesor universitario, dependiendo del escalafón y la dedicación, está entre $2 y $5. De manera, y eso lo llevamos, eso es en bolívares, eso no nos pagan en dólares. Eso fue calculado a comienzos de mes a $430.000 bolívares por dólar. Ahora, si lo calculamos hoy, probablemente el que estaba ganando 2 está ganando 1. De manera que con esos salarios, el profesor que se mantiene activo en la universidad tiene que garantizar o financiar el servicio de Internet, por ejemplo. Entonces, eso pone en evidencia por qué las respuestas son las que son. Que nosotros tenemos que ser honestos. Con el deterioro de la infraestructura, la falta de recursos para el acto pedagógico, obviamente la mayoría de los profesores dicen que las condiciones no están dadas para iniciar actividades presenciales, pero es que el 70% también dice que no están dadas para las actividades no presenciales, porque, insisto, tiene que pagar su propio Internet. Eso es simplemente para dejar evidencia de cuál es la situación, no significa que los profesores nos estamos yendo de la universidad, siguen habiendo profesores, habrá uno que otro que tomará la decisión de no poder. Volviendo un poquito al impacto y a la visión desde el punto de vista sanitario, epidemiológico de la pandemia, las autoridades de la universidad, pues si bien en el pasado han reconocido el problema de la situación socioeconómica de la comunidad académica, en cuanto al problema de la pandemia en este momento, el Consejo Universitario del pasado 23 de septiembre, después además de tomar en cuenta la opinión del doctor López Loyo como presidente de la Academia Nacional de Medicina, el profesor Julio Castro, llegó a la conclusión de exhortar a los profesores y estudiantes a no insistir en actividades presenciales o semipresenciales porque no están dadas las condiciones por cuestiones sanitarias. Los espacios, no hay equipos de protección personal, no hay pruebas para hacer diagnóstico, a eso el tema del deterioro y la condición socioeconómica. Lo cierto es que tenemos que seguir insistiendo en usar los recursos de la educación a distancia porque el compromiso es garantizar la continuidad de la docencia en nuestra Facultad de Medicina. Fíjense que el tema de la educación a distancia para la universidad no es un tema nuevo. Desde el año 2007, la universidad quiere formalmente el compromiso de la educación a distancia. Se crea el Servicio de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela, que hace una alianza espectacular con el sistema de actualización del profesorado, con el sistema SAPRO. Tenemos un campo virtual que en su momento llegó a ser un campo virtual muy robusto, obviamente que se ha ido perdiendo funcionalidad por el deterioro de equipos, la obsolescencia, todo ello producto de la falta de inversión, la pérdida del recurso humano, y aún así es un campo virtual que está activo. Para abril de este año habían 310 asignaturas activas, 81 de ellos de la Facultad de Medicina. Hay un poco cerca de 500 profesores que tienen sus aulas virtuales activas en este momento, de manera que este campo virtual en este momento lo que necesita es soportarlo. Hay que sin duda generar alianzas que nos permitan financiar, entre otras cosas, por ejemplo, su alojamiento en servidores externos al de la universidad, porque el deterioro de los equipos en cualquier momento nos va a dejar sin el campo virtual. Y ahí pues hago un llamado a todo lo que estamos presentes en esta reunión para ver cómo generamos alianzas que permita darle soporte. Porque el talento y la voluntad existe. El SAPRO, no de ahorita por propósito de la pandemia, sino ya desde hace unos 2 o 3 años, está generando cantidad de recursos de formación, de programas para el desarrollo de capacidades docentes para la educación virtual. El profesor Jorge Altuve es realmente un universitario comprometido con una gran capacidad de generar propuestas, de manera que ese programa para este primer semestre del año tenía a más de 1000 profesores inscritos en la necesidad de buscar capacitación para dar respuesta a la situación que estamos atendiendo. Recientemente no dejan de parar propuestas o proyectos de trabajo. El 21 de octubre, el 21 pasado, se presentó ante el Consejo Central de SAPRO el programa de formación para el cambio, ARET, que significa excelencia, de manera que se siguen generando propuestas desde la universidad y para la virtualidad. Obviamente, no todos los profesores han aprovechado esos recursos que puso a la disposición de nuestra universidad hace más de una década. Algunos profesores, pues, porque no sentimos la necesidad o porque no hay ninguna evidencia de que la educación virtual sea mejor que la presencial, y nosotros nos sentimos cómodos, sobre todo en el ámbito clínico, formando en presencialidad. Pues, ante la contingencia de la pandemia, pues, tuvimos, y ante la obligación de darle continuidad al acto pedagógico, tuvimos que improvisar. Entonces empezamos a impartir los contenidos tradicionales
a través de plataformas digitales y las adecuaciones curriculares y programáticas adecuadas, de manera que no lo empezamos a hacer del todo bien, pero existe la intención y eso se valora. Por supuesto, en 6 meses han generado experiencia, se han perfeccionado procesos, y esa experiencia hay que recogerla en este momento para ver qué fue lo que hicimos bien dentro de ese contexto que se llama educación remota de emergencia, que no es necesariamente educación a distancia y que en algunos textos actualmente lo llaman como corona teaching, ¿no? Sin embargo, sí hay profesores, el pregrado ha continuado, ninguna de nuestras cátedras ha suspendido. Una cosa es suspender la presencialidad y otra cosa es darle continuidad al curso académico. Hay profesores que sí han dado, se han hecho de la formación necesaria y tienen un tiempo ya generando un proceso de aprendizaje usando los recursos de la educación a distancia y los recursos de las TIC. Esto que les comparto en la pantalla es una experiencia que tiene ya algún tiempo en la Cátedra de Medicina de Clínica Médica B de la Escuela Racetti, donde los profesores a través del uso de las TIC usan esto como una estrategia para que los estudiantes desarrollen los contenidos y al mismo tiempo desarrollen las competencias declaradas para esa asignatura. Esto es un post de los estudiantes sobre estrategia de manejo de pandemia a propósito de la pandemia, pero si revisamos esa cuenta de Instagram van a ver posts de altísima calidad con contenidos educativos fundamentalmente orientados a la comunidad. De manera que los estudiantes aprenden y desarrollan competencias a través de estrategias usando estrategias que corresponden a la educación a distancia. Y esto es un solo ejemplo, porque no nos daría el tiempo. En cuanto a la participación de los estudiantes de pregrado, cerca de un 20% de nuestros estudiantes en la Escuela Racetti y también de la Escuela Vargas han participado en atención de los pacientes afectados por la pandemia, los pacientes con la COVID o con sospecha de COVID. Inicialmente en el hospital universitario, con el servicio de infectología que asumió desde las primeras etapas la atención, el cribado, el despistaje de los pacientes con sospecha, con clínica respiratoria, sospecha de la infección, y ahí estuvieron presentes en forma muy activa los estudiantes de pregrado. Y una vez que los casos pues, se incrementaron, que hubo necesidad de ingresar pacientes para atención hospitalaria, se creó un área de atención de pacientes COVID en el piso 8, en el servicio de neumología que dirige el profesor Agustín Acuña, y ahí en este momento están haciendo presencia estudiantes de pregrado, por supuesto, haciendo funciones correspondientes con el nivel de competencia que tienen. En posgrado, pues la experiencia ha sido pues, más tranquila, porque el posgrado, al ser aprendizaje en servicio, pues el residente posgrado ha estado presente. Cierto que el grueso de las actividades académicas se han migrado a formato virtual, también haciendo un poquito de educación remota de emergencia, pero algunos ya han desarrollado ciertas competencias digitales, algunos profesores, y están haciendo una educación a distancia mucho más formal. Obviamente, los programas de posgrado, nosotros tenemos 28 posgrados en el hospital universitario, todos activos. De alguna manera, todos los posgrados han visto alterados sus programas originales en lo que compete a la especialidad. Sin embargo, se han generado experiencias de aprendizaje que siguen siendo muy útiles en cuanto al desarrollo de competencias profesionales. Para la atención del área COVID ubicada en el piso 8, se generaron grupos de trabajo o equipos de trabajo multidisciplinarios, que ha sido una experiencia pues un poquito complicada, pero que los residentes que han logrado incorporarse pues han desarrollado competencias que no estaban inicialmente en su opción, pero que sin duda van a contribuir sin ningún desperdicio a su formación integral como profesional de la salud. Esa imagen que comparto es uno de estos grupos interdisciplinarios haciendo un entrenamiento sobre el uso de los ventiladores mecánicos no invasivos. Ahí hay residentes, por ejemplo, de cirugía de la mano. Nunca se hubiese imaginado un residente de cirugía de la mano tener que entrenarse. Bueno, eso ha logrado que se desarrollen competencias como la del trabajo colaborativo, liderazgo, lo que es la tutoría entre pares, porque si bien hay la supervisión docente, el facilitador es un residente con mayor capacitación en el uso de estos ventiladores, que es un residente en neumología, por ejemplo. De manera que ha sido una experiencia muy interesante y que pues, hace que la experiencia con el posgrado haya sido pues, bastante satisfactoria en el contexto de la pandemia, y además que hay un reconocimiento, porque son estos jóvenes profesionales los que realmente están dando la cara
desde el punto de vista de la atención sanitaria de este ingente problema de salud que nos afecta. En cuanto a la directriz de comunicación y acompañamiento emocional, la cátedra de psiquiatría del hospital desde el primer momento generó grupos de apoyo y reflexión en tiempos de pandemia. Esto fue muy pertinente en esa primera etapa porque nos permitió contener, atender la incertidumbre y el miedo. Los pacientes tenían en principio mucho miedo, lo teníamos todo, porque estábamos ante una situación totalmente desconocida para nosotros. Iniciativas similares se han generado en otras instituciones, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, por ejemplo, la profesora Ausis Carano está haciendo una actividad similar con los médicos que integran la residencia asistencial de medicina hospitalaria, y así otras instituciones universitarias como la Universidad Católica, a través del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano, pues ha contribuido en este sentido. De manera que en el posgrado, realmente, la imagen que están viendo ahí son los residentes del posgrado de Medicina Interna que me corresponde dirigir. Cuando hay el acompañamiento adecuado, lo que hemos demostrado es que a pesar de la precariedad, de la falta de recursos, de las limitaciones, de sus propias condiciones personales, porque volvemos al tema de salario, de sus condiciones de vida, muchos muchachos que son del interior del país, que viven en residencia, con algunas particularidades, pues a pesar de eso generaron o generan innovación. Usaron la crisis como una oportunidad para crear cosas nuevas, para generar soluciones alternativas, y eso definitivamente es lo que hace que la universidad valga la pena. En estos 6 meses, el profesor Enrique Vera, la profesora Ingrid Alemán y este servidor, procuramos recoger en un artículo que se publicó en la revista Educación Médica un poco cuáles han sido los retos que hemos tenido que atender, algunos ya bastante trabajados y otros pues con niveles de desarrollo totalmente distintos, porque algunos van a requerir procesos de mediano y largo plazo. Pues los análisis particulares y las consideraciones, pues los invito a revisar el artículo que van a conseguir mucho más detalle en ese sentido. De manera que la etapa en la que estamos ahorita en la facultad y sus 6 escuelas, sobre todo orientado hacia la educación médica de pregrado, es en gestionar la continuidad. Eso es el trabajo que nos ocupa en este momento, con 2 procesos. Uno, recoger todas las experiencias que han sido exitosas, preguntarnos, revisar el por qué han sido exitosas, de manera de crear un portafolio, porque es cierto que hay diferentes niveles de logro. Hay cátedras y profesores que están en alguna condición de desventaja, y el otro aspecto, además de la planificación, es generar grupos de apoyo, de manera que nosotros no hay alternativa. Tenemos que ir al paso del más lento, porque lo que no podemos es promover situaciones que generen discriminación o inequidad, ¿no? Y eso es la tarea. Obviamente quisiéramos avanzar en algún momento a la reapertura, eso no va a depender de nosotros, y soñamos con la posibilidad de recrear la institución, la universidad, las escuelas de medicina y también el país. Y eso requiere, insisto, generar un trabajo colaborativo, juntar ahí a todos los que se sienten en la disposición de contribuir a este gran proceso, muchas veces a costa de mucho sacrificio, incluso del aspecto económico. Para los que tienen la responsabilidad de la toma de decisión, para los líderes de este proceso de adecuación a una pandemia y de respuesta a una crisis previa, hace falta cambiar definitivamente la perspectiva. No podemos seguir o pretender atender una situación excepcional como como complica los impactos de la pandemia, pero también la crisis previa. Son condiciones que no son ordinarias. Entonces no podemos pretender dar respuestas ordinarias a una situación extraordinaria. Entonces hay que cambiar la perspectiva. Hay que dotarse de atributos como el pragmatismo, la flexibilidad, la receptividad, la creatividad, de manera que hay que adecuar necesariamente, hay que ajustarse a la realidad que estamos viviendo. Quiero finalizar con esta imagen que pudiera generar sentimientos encontrados. Algunos pudiéramos en un momento determinado sentir frustración, rabia, pena por el colapso de la infraestructura que es patrimonio cultural de la humanidad, de nuestra alma mater, pero también esa imagen pudiera ser el motivo para reafirmar el compromiso de mantenerme vigente, de mantenerme activo, de buscar alianza, de buscar quienes están en la disposición de asumir el reto de recrear la institución. Estamos hablando de la institución universidad, pero estamos hablando de la institución país, de manera que nosotros tenemos la oportunidad en este momento
de reconstruir todas estas estructuras. Para ello tenemos que prepararnos. Y prepararnos significa generar sinergia, ponernos a diseñar programas, planes y políticas que cuando estén dadas las condiciones, que las van a estar, nosotros tengamos la posibilidad de ir a los organismos que tienen recursos. Obviamente reparar ese techo no solamente necesita intelecto y voluntad, necesita recursos, y esos recursos deben estar ahí. Y hay organismos que no tengo ninguna duda que estarían dispuestos si nosotros presentamos proyectos coherentes, además hechos con compromiso, con sentimiento, y eso es el llamado con el que quiero concluir, de manera que hay una gran tarea por delante. Yo sé que hay muchos aliados entre los que estamos en este momento compartiendo esta pantalla. Estoy seguro que hay más de uno que puede proponer organismos o nacionales o multinacionales que se comprometan en soportar la reconstrucción o la reestructuración o la recreación de nuestra universidad o universidades, porque todas las universidades autónomas están en una situación similar. Por ejemplo, la Coalición Mundial para la Educación COVID 2019 es un fondo que está disponible para ayudarnos a consolidar todo lo que tiene que ver con los recursos para la educación a distancia, pero como si hacemos una encuesta, seguro que cada uno de nosotros está en la posibilidad de identificar alguna institución a la cual pudiéramos aproximarnos como un colectivo, como un frente que pudiéramos llamar el Frente de la Reconstrucción del Alma Mater, de recuperar o mantener viva la luz que hace que la cansa que vence la sombra se mantenga vigente. Muchas gracias, y solamente recordarles o invitarlos a mantener la perseverancia, entendiendo que la perseverancia es la mayor de las virtudes. Muchas gracias por la atención y disponible para la sesión de preguntas, que pienso que es la parte más interesante. Muchísimas gracias, Mario. Extraordinaria tu presentación de la tarde de hoy. Vamos ahora a continuar con la doctora Carmen Hermo. Ya le cedo el host para que pueda iniciar su presentación, y luego al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas para los tres invitados de la tarde de hoy, que unamos las preguntas al final de la sesión. Carmen, ya puedes compartir tu pantalla. Bueno, bien, buenas tardes. Un placer estar compartiendo pues con todos ustedes, y de la mano del doctor Patiño, pues un experto en el área educativa y especialmente en la medicina. Quiero agradecer la oportunidad a la Orden de Malta de Venezuela, al Centro Médico Docente de la Trinidad, por estar aquí y compartir con ustedes nuestra experiencia desde lo que es la educación a distancia, qué significa tener realmente una educación a distancia, y cómo nosotros en la Alianza Estratégica Centro Médico Docente de la Trinidad, Colegio Universitario Jean Piaget, logramos salir adelante en estos tiempos de COVID. Específicamente vamos a comenzar, como lo mencionó el doctor Patiño, la educación a distancia tiene características muy particulares. Primero, es una modalidad que el estudiante tiene una separación física del docente, no solamente en este contacto diario, sino también en la fase del proceso de enseñanza y aprendizaje, y se utilizan métodos no directos de enseñanza. Además, no hay un contacto físico, no está la estructura, y el estudio no está controlado por el profesor, está controlado por el estudiante. El estudiante tiene la responsabilidad y la autorresponsabilidad de tener su propio ritmo de estudio. El sitio, el proceso de aprendizaje está de la mano del estudiante y acompañado por la figura del tutor, asesor o el mentor, que sería el profesor tradicional. Entonces, los factores limitantes para el estudiante se los pone solamente él. Y eso está acompañado también de todo lo que es un material instruccional y una estructura específica. Como decía el doctor Patiño, lo mencionaba con la Universidad Central de Venezuela, podemos ver que la evolución de la educación a distancia data de 1938, cuando teníamos la educación por correspondencia, que hacíamos cursos por correspondencia, aprendíamos con todo lo que nos enviaban por correspondencia, pero no es sino hasta el 1969 que la Open University de Inglaterra crea un modelo, propone un modelo que con el pasar de los años fue tomado por cada uno de los países y adaptado a su idiosincrasia. En el caso de Venezuela, es la Universidad Nacional Abierta que crea este modelo. Tuvo 4 años de preparación para dar respuesta a todas aquellas personas que tenían que trabajar y no podían profesionalizar. En Venezuela, la educación a distancia pues va de la mano, inicia de la mano de la Universidad Nacional Abierta, en la cual ella, pues con todo un diseño tomado de la Open University,
ella crea esta propuesta para democratizar y darle la oportunidad de estudio a todas aquellas personas que no podían tener acceso a la educación y asistir de forma presencial a las universidades y a los programas que ofrecían las universidades. Y no es sino hasta 1980 que universidades como la UCAP, la Metropolitana, Yacambú, o sea, una serie de universidades en el país creen en este proceso y avanzan en él. Hay factores implícitos específicos en la educación a distancia. Primero, la forma en cómo se aborda la educación, la instrucción y el diseño instruccional per se. Esto va acompañado de un material instruccional que es llamado el medio maestro. Es todo un material que se utiliza, se hace en ese momento medio impreso. El estudiante, acompañado de ese material, va guiando su proceso educativo a su ritmo y en su momento. La participación de los actores no requiere una infraestructura física, salvo que el estudiante requiera ir a la consulta del profesor, y en este momento a la Universidad Nacional Abierta tenía su sede en nivel central, o la tiene todavía, la sede en nivel central, con centros locales en los estados y a su vez en los espacios más alejados, unidades de apoyo, en donde el estudiante iba a consultar en el momento que él pues tenía y consideraba pertinente. Entonces, esta asesoría era 1 a 1 con el estudiante. También la evaluación en educación a distancia tiene sus variantes. En el caso de la Nacional Abierta, pues la educación a distancia se programa desde nivel central con los planes de instruccionales y se aplican a nivel nacional a todos los estudiantes de forma igual. Las características de la educación a distancia vienen dadas por 3 aspectos fundamentales. Primero, el modelo educativo. El modelo educativo viene mediado por el material instruccional. Ese es el que acompaña al estudiante, ¿sí? Y es llamado el maestro o el medio maestro, que en estos momentos no solamente es impreso, sino también tenemos la parte audiovisual y la tecnología o la virtualización de la educación a distancia nos permite ahorita tener no solamente los foros chats, sino los e-books, las masterclass, una serie de recursos que el profesor King les podrá conversar y hablar más de este tema. En cuanto al estudiante, él asume la responsabilidad, como les he dicho, es autogestor y determina su tiempo y su lugar. Donde esté, él puede estudiar, puede formarse, y de la ayuda de la tecnología en estos momentos hace mucho más accesible aclarar dudas y poder seguir en su proceso de aprendizaje. En cuanto al profesor, el profesor cambia su rol, ya no es el profesor que él es el que tiene todo el control del aprendizaje, prepara sus clases, él se convierte en esa mano amiga, en ese facilitador, que es el que vincula, es el vínculo directo con la institución y con el proceso de aprendizaje. Lo ayuda a desarrollar esas capacidades que necesita y facilita el aprendizaje de él, ¿okay? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a educar en tiempo de distancia y pandemia? Simón Rodríguez decía, ¿erramos o inventamos? Y el doctor Patiño le decía, estamos en una situación totalmente extraña a nosotros, que no sabíamos cómo reaccionar a ello, y ante las políticas públicas del Estado, de cada familia en la escuela, plan universidad en casa, pues nos llevó a repensar y decir, bueno, ¿cómo abordamos el hecho educativo con estas políticas públicas que entramos a las 7 de la mañana en las aulas con una modalidad totalmente presencial y nos vamos de la escuela y nos vamos de la universidad con una modalidad que no llega a ser modalidad a distancia, sino una educación virtualizada por la pandemia? Y aquí tenemos este cambio de modalidad con aprendizajes híbridos, porque no es educación a distancia, no es educación presencial, pero de la mano de la tecnología y de los infinitos recursos que podemos tener, pues tenemos que abordar el hecho educativo, porque lo importante es que el estudiante, el compromiso que tenemos es la formación de ese estudiante para que cumpla con su proceso educativo, y nos llevó a construir aprendizajes pues híbridos, y priorizamos enseñar en, con y por medio de la tecnología, no nos quedaba otra. Esto nos llevó a nosotros pues a reprogramar el cronograma académico, porque cuando cayó la pandemia y luego de esta política pública y del decreto 1486, donde hay una suspensión total y la reprogramación constante de la cuarentena, pues tuvimos que reprogramar el calendario académico, tuvimos que hablar con el docente, como esa formación docente, para abordar esa educación a distancia virtual o la virtualización de la educación en este modelo híbrido. Cómo íbamos a hacer este nuevo diseño, cómo íbamos a retomar esta educación y definir esa estrategia de contingencia ante la emergencia. Un poco lo que decía el doctor Patiño, no estamos formados para tener estas contingencias de emergencia y acatar ese decreto de golpe y porrazo, porque estás en plena clase, la noticia,
suspensión de actividades y ahora, ¿qué hacemos? Entonces eso nos llevó a pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? En este repensar de la educación, pues el proceso de enseñanza y aprendizaje está basado en la virtualidad, tanto sincrónica como asincrónica, y pues el sistema cambia y el rol del docente cambia, al igual que sus herramientas y recursos. El docente cambia y el estudiante también. El estudiante se vuelve más activo y responsable de su propio aprendizaje. ¿Qué nos pasó a nosotros? Hubo una situación bien interesante en nuestra experiencia, es que el docente se llenó de mucha ansiedad. No solamente ansiedad por cómo voy a enseñar, cuándo voy a enseñar, con qué lo voy a enseñar, tengo que aprender, tengo que capacitarme en todo el manejo de la tecnología, porque muchos somos analfabetas funcionales en el uso de las herramientas y eso, por ejemplo, los baby boomers, nos ha costado muchísimo, me incluyo, el cómo retomar y remontarme tan rápidamente en este proceso y enseñar. Y docentes que tenían 2 horas de clase, pues podían estar 4 o 5 horas dándole clase al estudiante y el estudiante también colapsó porque decía, no puedo, la conectividad, el acceso a la información, el acceso al recurso, a la herramienta, no fue sencillo. Esto trae como una consecuencia el cambiar el diseño de la asignatura y el enfoque de enseñanza y aprendizaje, y no solamente eso, sino cómo voy a evaluar en virtualidad. ¿Cómo va a ser esa parte de la evaluación? Esto nos llevó a ser unos docentes pues con más perseverancia, con más empatía, con mayor inteligencia emocional, solidaridad, pensamiento crítico, autorregulación, adaptabilidad, comunicarnos, creativos totalmente. Estamos totalmente de acuerdo que la creatividad y el reinventarnos constantemente, esto no me funcionó, pues tengo que ir aquí, inclusive hasta cambiar las horas de poder dar clase, porque la conectividad en algunas horas está muchísimo mejor que en otras. Y era interesantísimo, ¿no? Y también esta parte de la compasión. Porque yo les decía a mis profesores, hay que verlos con ojos de piedad, bueno, no es sencillo lo que estamos viviendo. Tenemos el miedo de contaminarnos, en todos los procesos que estamos viviendo, que nos acompañan, que no es solamente pues el académico, sino los propios y los personales del día a día, y nos arropan, ¿no? Aunado a esto, la parte digital, el no tener la competencia, el no tener el acceso a la digitalización, pues mire, hay que tener esa parte de la resiliencia muy arraigada para reponerse y remontarse en el hecho educativo y pensar que lo más importante del estudiante y llegar a la prosecución y a la culminación efectiva de ese aprendizaje. Nuestra experiencia en la alianza estratégica del Colegio Universitario Jean Piaget y el Centro Médico Docente La Trinidad, como todas las instituciones educativas, pues fue de golpe. Nosotros formamos técnicos superiores universitarios y nuestra modalidad es un semestre, que son 18 semanas. Nuestra forma de evaluar es cada 4 semanas, como pueden ver ustedes en el gráfico, y nos agarró justamente en la mitad del segundo corte de notas. Ya teníamos evaluadas 6 semanas, nuestra evaluación sumativa había avanzado en 6 semanas, pero en la semana 8 deberíamos haber salido a hacer las prácticas. No pudimos salir por la suspensión del Estado y tuvimos que repensar qué iba a pasar cuando volviéramos y qué íbamos a hacer con estas 10 semanas adicionales del semestre para pues culminarlo. Y en el momento que pudiéramos reabrir las puertas o retomar las puertas, porque enfermería en el caso de nosotros es una carrera que necesita tener ese contacto, necesita tener esa práctica. No es lo mismo ver un video YouTube o que el profesor King le explique una cateterización de vía a un estudiante extraordinariamente, que el estudiante pues tenga el acceso al simulador y pueda practicar. Indudablemente, porque esa era nuestra debilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer si el Estado en agosto nos dice que no podemos volver a las aulas? Tuvimos aspectos positivos en este educar en pandemia, que fue adaptarnos al cambio de la forma brusca y decir, ¿qué hacemos ahora? Reajustarnos y reajustar no solamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, reajustarnos nosotros, reajustar la implementación de la metodología, reajustar planificaciones, las estrategias, retomar recursos, qué vamos a hacer ahora y adquisición de nuevas competencias. Indudablemente esto nos ha llevado a tener competencias diferentes en la forma de enseñar. Tenemos nosotros como colegio universitario una debilidad. La debilidad es que nosotros dependemos absolutamente de las directrices del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Por ser un colegio privado, nosotros no podemos estar a la espalda
de las directrices del Ministerio de Educación y tenemos una camisa de fuerza. Pero esta camisa de fuerza, pues en negociaciones y conversaciones con el Ministerio, porque nos asombró que el día 16, 15 de marzo, no recuerdo en este momento, nos llaman y nos preguntan, profesora Hermo, ¿cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo piensa hacer usted con la planificación, la metodología, las estrategias y la evaluación? Yo le dije, doctor, simplemente hay que repensar y hay que retomar. Y le propusimos al Estado hacer esto. Ante la política pública, un plan Universidad en Casa, nosotros le dijimos, no lo visualizamos sino en 4 fases. La primera fase es hacer un diagnóstico situacional. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad docente y cuál es la realidad del estudiante? Como decía el doctor Patiño, pues el docente tiene recursos, puede acceder al recurso, lo puede comprar. No solamente ya es el recurso, es cómo recargar el recurso, cuánto va, el tema de los megas se les consumen y muchos docentes, pues no es el caso de los otros, gracias a Dios, no tienen la posibilidad de recargar. Decíamos, tenemos que saber dónde estamos para saber hacia dónde nos vamos. La segunda fase era indudablemente capacitar a los docentes. Teníamos que tener esas habilidades y destrezas tecnológicas para poder virtualizar la educación a distancia que se nos había impuesto de la noche a la mañana, pues por el Estado venezolano. Y diseñamos un diplomado que fue impartido por el profesor King en lo que es la docencia web 2.0. ¿Y por qué queríamos hacer esto? No solamente queríamos que el docente tuviera estrategias y pudiera tener competencias digitales nuevas, que son muy importantes para poder abordar esta virtualización híbrida de la educación en la que estamos todos inmersos, sino que también tuvieran como un abanico de posibilidades que queríamos que manejaran, ¿sí? Y tuviera la oportunidad del estudiante, pues para el beneficio del estudiante, que no se viera perdido, sino que el estudiante también conociera ya la estrategia, la herramienta y fluyera el proceso académico. En la fase 3, nosotros propusimos un control y seguimiento a través de registros anecdóticos por unidad curricular, porque era importante para nosotros saber cómo era la experiencia del docente, cómo es la experiencia del estudiante y qué estudiante estaba, cómo era ese proceso, esa evaluación formativa, porque además tuvimos que suspender la evaluación sumativa. No podíamos penalizar al estudiante porque, por ejemplo, no podía entregar un trabajo porque se le caía el internet o se iba la luz. Hay una anécdota muy jocosa que yo le dije a la viceministra, mire, con mucha pena, pero el problema nuestro es que estamos en 5G. Y ella me decía, no, profesora, Venezuela está en 4G y avanzando al 4G. Dije, no, mire, estamos en 5G, 5G electricidad, 5G señal. O sea, tiene que ponerse en el lugar de todos nosotros y del estudiante. Usted tiene que ser empático, porque no es lo que yo requiera, sino también pues ver al otro y en qué circunstancias están los estudiantes, porque nuestro deber y nuestra misión propia es que el estudiante avance de la mano de la institución. Y este control pues, y este registro anecdótico nos daba a nosotros un paneo completo de cómo estaba surgiendo la situación y el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros docentes. Déjenme decirle que lo que más nos preocupaba era la desmotivación, la ansiedad y el estrés que le producía no solamente al docente no cumplir con toda la carga curricular, sino al estudiante no poder aprobar la asignatura con todos los esfuerzos que estaba haciendo. Y nuestra última fase era volver a las actividades presenciales. Teníamos que romper el miedo y tener que volver a las actividades presenciales para culminar esas 8 semanas de pasantía que hay que hacerlas. ¿Y qué hicimos? Bueno, nos sustentamos en lo que es la pedagogía del encuentro, lo que hacía la Universidad Nacional Abierta en ese encuentro, pues que lo permite la educación a distancia con su asesor. Y también le ofrecimos bimodalidad, la práctica presencial con el resto de las actividades pues a distancia, con cronogramas alternativos de asistencia, porque tenemos 700 estudiantes y es complicado tener, y con esto del distanciamiento social, ¿cómo lo íbamos a hacer? Pues dijimos, bueno, cada semestre viene un día a la semana en un horario de jornada larga, ¿sí? Y se va a encontrar, a hacer su pasantía y posteriormente se va a poner de acuerdo y el docente que tenía su rol presencial va a pasar a ser el mentor y asesor y se pone de acuerdo con el estudiante para dar esa asesoría puntual que requiere en algunas asignaturas. Y esto lo íbamos a hacer de forma controlada, segura y supervisada. Esto implicó un gasto enorme, y esto lo pudimos hacer gracias al Centro Médico Docente La Trinidad, que nos facilitó todas las medidas de protección en lo que se refiere a tapabocas, el gel alcoholado y las pantallas de protección
necesarias para poder ir a piso y culminar las pasantías de los estudiantes. Actualmente tenemos a todos los estudiantes asistiendo a las pasantías intramuros. No quisimos ir extramuros justamente porque no podíamos controlar o supervisar que el proceso académico fuera seguro para los estudiantes en los hospitales en los cuales nosotros estamos, que es el Hospital Clínico Universitario, el Llanito, el Materno Infantil de Petare y todos los dispensarios de la zona de Baruta y el Atí. ¿Qué nos pasó? Pues esto también nos llevó a nosotros a reflexionar cómo íbamos a culminar el semestre en esta forma segura, vigilada y controlada, cuánto esfuerzo teníamos que poner, qué necesitaba hacer el docente, qué necesitábamos hacer nosotros como directivos, qué necesitaba hacer la institución, ambas, en esta alianza estratégica para que esto se pudiera lograr. Y nos llevó a la reflexión propia de involucrarnos en esta situación emergente que pues no es inédita, no estábamos preparados para ello, nunca se había vivido, y sí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Patiño que debemos sistematizar las experiencias y las buenas prácticas, debemos pues hacer de esto pues un modelo y una proyección educativa para cualquier otro tipo de contingencia. Inventaríamos nuestros recursos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades en miras a mejorar la calidad. Nuestros retos para el 2020-21, a fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad de la mano de lo que dice la Agenda 2030. Pues bueno, el modelo totalmente de presencial lo pasamos a un modelo híbrido, totalmente. Tenemos que seguir trabajando en cómo lo vamos a hacer, cómo este modelo pues va a irse depurando a lo largo del un ensayo y error, cosas que no nos van muy bien, como decía el doctor Patiño, y esto es algo que nos ha sido común a todas las instituciones. Hay cosas que nos han funcionado extraordinariamente bien a nosotros, más no le funciona a otra institución, y viceversa. Identificar los recursos que vamos a requerir para el año que viene, porque este proceso, yo no soy médico, pero este proceso pienso que no va a estar tan sencillo y las mismas autoridades del ministerio están pues contemplando que esto vaya a estar hasta el 2022. Y vincular la calidad con la igualdad y la equidad de oportunidades. Tenemos estudiantes, como le decía yo, pues en las reuniones que asistimos con el ministro, tenemos estudiantes que no tienen ni siquiera acceso a un teléfono analógico, no lo tienen, no lo pueden tener. ¿Cómo hago con este estudiante? Lo execro del sistema educativo simplemente por no tener el acceso al equipo. Entonces, eso es, o sea, hay que ponerse la mano en el corazón y decir, caramba, es una debilidad que tenemos como sistema educativo. El adiestramiento y el equipamiento va a seguir porque la tecnología avanza a modo agigantado y ahora estamos hablando hasta de realidad aumentada. ¿Qué pudiéramos hacer allí para el año que viene? Pudiéramos tener también esta oportunidad, pudiéramos tener pues nuestro propio laboratorio de simuladores donde el estudiante de una forma segura pudiera practicar con aislamiento propiamente dicho y con contacto social, sería fabuloso. Que la conectividad no solamente pues para unos pocos, debería ser para todos, para ese proceso educativo, para esa disponibilidad del docente, del estudiante, en cuanto a un acceso al Internet libre y de una velocidad que le permita pues manejar la información de forma rápida y vertiginosa y no estar a lo mejor una hora para poder descargar un video porque ellos te dicen, profe, no lo puedo hacer. Yo lo quiero hacer, tengo la voluntad, tengo las ganas, pero tengo más de una hora para poder descargar un video, se me acabaron las megas. Eso es nuestra realidad y así como nos pasa a nosotros, le puede estar pasando pues a todas las instituciones y avanzar en esta equidad digital, el derecho del manejo de la tecnología para todos. Esto nos va a llevar a volver a repensar la práctica de la enseñanza. ¿Cómo vamos a abordar el 2021 con los periodos lectivos 2021-1 y 2021-2? Quiero terminar con decirles que si realmente nosotros queremos mejorar la calidad de las cosas que hacen los hombres, pues no nos queda sino mejorar la calidad del hombre que hace las cosas. Y debemos invertir en educación y en formación, no solamente para nuestros estudiantes, sino para nuestros docentes. Y eso es lo que hemos hecho nosotros desde el Centro Médico Docente La Trinidad y el Jean Piaget. Nuestra prioridad es ir al docente, porque el docente va a replicar todo lo que él obtenga en herramientas, en calidad, en destrezas y en habilidades con sus estudiantes, para poder avanzar en este proceso de una educación que no es una educación a distancia, es una educación virtualizada a distancia o un híbrido de educación que nos ha tocado vivir y creo que llegó para quedarse algún tiempo con todos nosotros.
Muchísimas gracias. Espero pues haber aclarado algunas dudas que discutíamos entre educación a distancia, educación virtual y la virtualización de la educación presencial, a la cual no estábamos preparados y tuvimos que ir día a día aprendiendo de la mano de la experiencia y de la sistematización de las buenas prácticas. Muchísimas gracias, Carmen, por esta brillante exposición que nos has hecho en la noche de hoy. Y ahora vamos a compartir con ustedes la presentación de nuestro querido licenciado Hyun Kim. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta séptima sesión de la Orden de Malta Venezuela. No quisiera iniciar antes sin dar las gracias por la invitación al doctor Luis Parodi, al doctor Pulido y a todo el equipo que organizó este espectacular evento, equipo de la Orden de Malta de Venezuela. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo educar en pandemia, específicamente sobre las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición en la educación. Una de las preguntas que nos hacemos nosotros como docentes es si se están reinventando las prácticas de la enseñanza en el contexto de una pandemia. Ciertamente eso es correcto. El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y las fuertes repercusiones que tienen en el ámbito educativo han cambiado el enfoque del mundo como nosotros lo estamos concibiendo, ¿ok? Y esto trae consigo las necesidades de realizar cambios en la práctica docente, particularmente en lo que se refiere al trabajo en aula. Es inminente la necesidad de analizar la ayuda que nos pueden dar estas nuevas tecnologías como recurso didáctico y a su vez como medio de transferencia de conocimientos para nuestros estudiantes. Estas tecnologías forman parte de lo que es la sociedad actual y tienen ciertas características bien representativas, tales como un carácter innovador, nos permiten mantener la interactividad entre los usuarios, una interconexión rompiendo barreras temporoespaciales, la instantaneidad de la información, digitalización y globalización. Ahora bien, nosotros como docentes no solamente debemos conocer las características de estas tecnologías, sino saber cómo utilizarlas y saber migrar entre las diferentes herramientas tecnológicas. Entonces, ¿con qué herramientas contamos hoy en día? Bueno, en primera instancia, un conjunto inmenso de aplicaciones que están disponibles en los diferentes sistemas operativos y diferentes dispositivos tecnológicos. Plataformas que nos permiten compartir contenidos, trabajar de manera colaborativa, aulas virtuales donde el docente va a ser quien dirige y cómo gestiona el conocimiento dentro de los entornos virtuales, aprendizajes mediados por las tecnologías de la información y comunicación, los simuladores, realidad aumentada, entre otros. Sin embargo, una de las estrategias más utilizadas en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las prácticas de las ciencias médicas ha sido la simulación, la cual consiste en situar al estudiante en un contexto que imite en algún aspecto la realidad y en establecer un ambiente, bien sea con una problemática o unas situaciones muy similares a la que él deberá enfrentar con pacientes dentro de su práctica profesional. Esta simulación puede ser mediada por las tecnologías a través de simuladores, bien sean físicos o virtuales. Sin embargo, nosotros como docentes debemos enfocarnos, hacer que nuestros estudiantes desarrollen las competencias digitales que se requieren en la sociedad actual. Y esto lo podemos hacer mediante las diferentes modalidades educativas mediadas por las tecnologías de la información y comunicación, como vemos a continuación. Entonces, en primera instancia tenemos lo que es el aprendizaje presencial con las TIC. ¿Ok? ¿Qué significa? Nosotros vamos a hacer uso de dispositivos tecnológicos dentro de nuestras aulas de clase para poder transmitir toda esta información y generar un conocimiento dentro de ese entorno educativo.
Otra de las modalidades que tenemos es el aprendizaje en línea, el e-learning, que vamos a aprender a través del uso de la web. El aprendizaje como por ejemplo la plataforma de Open English. Ese es un ejemplo de aprendizaje en línea, aprendizaje de la modalidad de e-learning. Un aprendizaje mixto es el b-learning, donde vamos a tener aprendizaje presencial y un aprendizaje por vía virtual a través de la red. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje en la nube, el c-learning, donde vamos a tener un repositorio de información y de datos a través de la nube y vamos a compartir ese conocimiento. Otro de las modalidades que tenemos disponibles y que ha crecido exponencialmente ha sido lo que es el mobile learning, aprendizaje a través de los dispositivos móviles, que si se quiere va muy de la mano con el aprendizaje ubicuo, aprendizaje u-learning, donde nos plantea que podemos acceder a la información y al contenido en cualquier dispositivo tecnológico siempre y cuando tengamos el acceso al internet en cualquier parte del mundo o donde quiera que nos estemos conectando. A su vez tenemos lo que es el aprendizaje personalizado, mediante el cual el docente puede identificar las necesidades de cada uno de los estudiantes y suministrarle el soporte necesario para que él alcance los objetivos deseados. Y por último tenemos el aprendizaje transformativo, el cual, apoyado en las herramientas que proporciona el Internet, promueve el desarrollo de cambios permanentes en las competencias de cada uno de los estudiantes. Uno de los errores más comunes por parte de los docentes es bombardear a los estudiantes de diferentes técnicas y estrategias desde el punto de vista tecnológico para fomentar lo que es el aprendizaje y la transferencia de conocimiento. No solo es importante saber con qué herramientas cuento, sino también saber sus usos concretos. Pero para ello el docente también tiene que tener una cierta capacitación y realizarse la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de docente soy yo en este contexto de educación mediada por TIC? ¿Seré ese profesor 1.0, profesor tradicional, profesor catedrático, ¿okay?, que no utiliza ningún tipo de las tecnologías disponibles en la actualidad? ¿O voy a ser el profesor 2.0 que medianamente conozco estas tecnologías, me da un poco de miedo utilizarlas, realizo unas pequeñas presentaciones de PowerPoint, pero no me arriesgo a utilizar otro tipo de tecnologías porque sencillamente no las conozco? ¿O puedo ser ese profesor 3.0 que domino las tecnologías, las conozco, las manejo, pero aún no he logrado lo que es la transformación dentro de mis estudiantes y que cambien sus competencias de manera permanente, o sea, que hagan las competencias digitales parte de su día a día y la ejerzan en la práctica diaria? Este es el llamado profesor 4.0. Ahora bien, ya conozco qué son estas tecnologías, me he familiarizado un poco sobre el uso de cada una de ellas, pero deseo conocer las estrategias para la integración de las tecnologías dentro de mi sistema educativo. La Comisión Europea para el año 2000 plantea una siguiente estructura para poder implementar las tecnologías dentro de mi sistema educativo o mi institución. ¿Okay? El primer paso sería tener una infraestructura técnica, los espacios físicos, los equipos. ¿Okay? En la institución de Centro Médico Docente La Trinidad, nosotros nos preocupamos y nos ocupamos por hacer esto realidad. Entonces, dentro de lo que es la institución y el Colegio Universitario Jean Piaget, se ha llevado a cabo toda esta serie de trabajos para poder lograr la implementación de las tecnologías dentro del ámbito educativo. Una vez contamos con la infraestructura técnica, el siguiente paso sería cualificar a los integrantes y lograr un cambio organizativo, un cambio en esa manera de pensar y de cómo visualizar el uso de estas tecnologías y vencer lo que es la resistencia al cambio. Después de esto, lo que tenemos que hacer es capacitar a los profesores, a los docentes. Sin la capacitación de este personal es imposible alcanzar los objetivos que se desean en la integración de las tecnologías dentro de lo que es el sistema educativo de cualquier institución. Entonces, después de esto, tenemos que aprender a utilizar los diferentes dispositivos, aplicaciones,
para luego utilizarlas para aprender. Solo de esta manera vamos a poder lograr el cambio que en realidad nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cuáles serían las áreas prioritarias de acción para impulsar y agilizar el cambio necesario dentro de nuestras instituciones con respecto a lo que es el uso de estas tecnologías? En primera instancia sería instaurar las TIC como un elemento estratégico de la formación académica. En el Colegio Universitario Jean Piaget, en alianza estratégica con el Centro Médico Docente de la Trinidad, específicamente en el curso propedéutico o curso introductorio a la carrera de enfermería, nosotros tenemos estipulado un módulo que va dedicado solamente a lo que es el uso de las herramientas TIC, herramientas de las tecnologías de información y comunicación, que va dirigido hacia los estudiantes con la finalidad de fomentar el uso de estas tecnologías dentro de su práctica educativa y profesional. Otro punto importante es promover la interoperabilidad de bases de datos para facilitar el acceso a la información de forma integrada, compartida y segura dentro de la organización. Asimismo, formar a los profesionales en el acceso, uso y entendimiento de los beneficios de las tecnologías de información y comunicación en la mejora de la eficiencia y en los resultados de la salud. Promover el uso de programas de telemedicina para permitir la interacción entre profesionales sanitarios con el fin de reducir las barreras geográficas y temporales. Para mí es un orgullo y un gran placer poder decir que desde el Centro Médico Docente de la Trinidad llevamos perfectamente estas prácticas de videoconsulta, teleconsulta, y actualmente disponemos lo que es el programa de atención domiciliaria, que todas ellas son prácticas médicas que se van mediando a través de las tecnologías de la información y comunicación y que traduce en beneficio para el paciente, institución y nación. Asimismo, debemos establecer medidas para reducir la resistencia al cambio de los profesionales sanitarios y de los entes de salud. Esto es un punto sumamente importante que hay que irlo trabajando poco a poco en la medida que nosotros logremos ganar esos espacios y vencer esas resistencias, pues obviamente vamos a crecer profesionalmente. Flexibilizar las estructuras sanitarias con el fin de poder adoptar y adaptarse a los avances tecnológicos y educativos. Un ejemplo claro es lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad en este contexto de pandemia, que a ninguno de nosotros nos prepararon para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y nos ha tocado reinventarnos lo que es la educación y sobre todo en estos tiempos mediados por TIC. Y por último, diseñar programas de desarrollo e implementación de tecnologías de la información y comunicación en salud con perspectivas a mediano y largo plazo. En nuestra institución nosotros estamos muy convencidos de que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo y crecimiento de una institución y que ésta se transforma gracias a las personas que trabajan en ella. En resumen, nosotros a lo largo de la historia hemos sido testigos y partícipes de cómo la tecnología ha modificado nuestras vidas, así como lo que ha sido la educación a lo largo de la historia. Tras la llegada del Internet en esta era, nosotros hemos vivido unos cambios sumamente impresionantes y sumamente rápidos. Cambios que para algunos pudieran presentarse como retos y en algunos casos pudieran presentarse hasta frustraciones por no saber utilizar estas tecnologías. Sin embargo, una vez nosotros abrimos nuestra mente a este maravilloso mundo de las tecnologías, todas las posibilidades que ella nos ofrece, nuestra visión del mundo cambia completamente, pues esta nos permite interactuar con la audiencia y nuestro entorno de una forma diferente, haciendo uso de medios audiovisuales que impacten al usuario y que éste adquiera la información de una forma más fácil. A su vez nos permite manejar grandes números de datos y estadísticas que anteriormente no pensábamos llevar de una forma tan sencilla y al alcance de nuestras manos, como lo es desde un dispositivo celular, y a su vez compartirlo con solo dar un clic. Sin embargo, todos estos proyectos llevan un gran esfuerzo y un trabajo multidisciplinario por parte de las empresas e incluye también lo que es
una inversión de tiempo, dinero y capacitación del talento humano. Dicha capacitación tiene que ir fundamentada en lo que es el manejo de la información por medios digitales, la comunicación, la habilidad para poder crear contenido, manejar la seguridad digital y la capacidad para la resolución de problemas. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Un ejemplo claro de querer realizar algún cambio es lo que se está realizando en el Hospital de Niños de Boston, el cual contiene un programa de simuladores que tiene como principal objetivo capacitar al estudiante dentro de un entorno seguro, monitorizado por sus docentes, con la finalidad de brindarle esas herramientas necesarias para poder enfrentar situaciones o problemáticas muy parecidas a las que tendrá que enfrentar en el día a día de la práctica asistencial. En el Centro Médico Docente de la Trinidad, un equipo multidisciplinario trabaja arduamente para poder llevar a cabo el proyecto del Centro de Simulación Médica de Avanzada, el cual estará constituido por 5 salas de simulación: una sala de hospitalización, una de UCI, una de emergencia y una área quirúrgica y obstétrica. En tiempos cambiantes, permanecer en el mismo lugar es retroceder. Los avances tecnológicos abren posibilidades de innovación en el ámbito educativo, que llevan a repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje y a llevar a cabo un proceso continuo de actualización profesional por parte de cada uno de los docentes. Este es un concepto dinámico y cambiante que va de la mano con la rápida evolución de las tecnologías. Hoy en día ya no solo hablamos de equipos electrónicos como computadoras y teléfonos inteligentes, sino también podemos hablar de aplicación de sistemas de información, sistemas basados en el Big Data e inteligencia artificial. Ante estos cambios, el docente está en la obligación de formarse en el uso de herramientas digitales que le permitan mantenerse actualizado y así potenciar los beneficios que éstas nos ofrecen en el desarrollo de las actividades educativas. Es por ello que estas tecnologías bajo ningún punto de vista tendrán el impacto sin la capacitación de nuestro talento humano, quien es el pilar fundamental para el alcance de los objetivos organizacionales. Muchas gracias a todos por su atención. Excelente presentación, Hyun Kim. Gracias, doctor. Extraordinaria la presentación realmente. Ahora queda abierto, digamos, la sesión de preguntas y respuestas para nuestro querido profesor Mario Patiño, para Kim y Carmen Hermoso. Muchas felicitaciones para todos, tanto para Mario como para Carmen y Kim. Hay una pregunta para Mario. ¿Se tiene elaborado un plan estratégico para recuperar la UCB apenas las condiciones lo permitan? Pregunta Rommel Fernández al profesor Patiño. Eso es un proceso de construcción. Hay que generar primero las alianzas de manera que podamos elaborar un proyecto factible. No es una cuestión de buenas intenciones. Hay que llenar eso realmente de viabilidad y para eso es importante. Fíjate lo interesante de las ponencias de hoy, como realmente si tomáramos lo mejor de cada una, pues generaríamos propuestas muy concretas, ¿no? Hay fortalezas en este aspecto que hay que juntar. Ese es un proceso que está en construcción. Probablemente los profesores que estamos en el día a día en la universidad, que somos cada vez menos, probablemente el día a día, la urgencia, no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de pre-pandemia, resolver la urgencia de todos los días en las limitaciones, pues probablemente limita que tú te sientes a hacer proyectos, pero los proyectos hay que hacerlos. Hay que prepararse para el porvenir, para la reconstrucción que eso tiene que llegar en el momento. Hay que hacerlo con proyectos concretos y además juntar talentos de diferentes instituciones. Esto no es la Universidad Central nada más. Entonces aquí hay que unir voluntades de todas las instituciones públicas y privadas que nos permitan, obviamente hay que priorizar. La Universidad Central es nuestra alma mater. Ahí debería empezar la reconstrucción, pero no podemos desconsiderar el resto de los
de las universidades públicas o autónomas que están en situaciones muy similares a las nuestras. Que esto es un gran proyecto que implica juntar a mucha voluntad de todo el país incluso. Muchísimas gracias, Mario. Por acá, Luisa Purua también nos hace definitivamente hay que reinventarse sobre la marcha, posibilidad de dar clases de manera asincrónica dentro de un rango de tiempo. Así el estudiante tiene la opción de recibirla de acuerdo a su disponibilidad de conectividad. Este comentario. Por Parodi, ¿me escucha? Sí, cómo no, King, adelante. Dando un poco de respuesta a esa pregunta, dentro de la experiencia que nosotros vivimos en el Colegio Universitario Jean Piaget con los estudiantes de enfermería, nos resultó bastante útil lo que es la educación mediada por TIC de manera sincrónica, debido a ese mismo inconveniente de que no muchos de los estudiantes tenían un buen ancho de banda para conectarse a clases más de tipo e-learning, o sea, en vivo y directo, mediadas por TIC. Entonces, habían diferentes horas en las que ellos podían conectarse de manera efectiva, entonces se planteó esa opción dentro del colegio universitario y nosotros tuvimos buenos resultados con los estudiantes. Entonces, sí es recomendable, sobre todo en esta Venezuela que tenemos actualmente. Doctor Parodi, ¿me escucha? Sí, adelante. Estoy leyendo en el chat pues, que está el señor Giuseppe Gianetto, que dice que si no es una realidad que llegó para quedarse y que sin duda, pues si no pensamos que la presencia física del docente, su ejemplo, su dedicación, su consejo, es insustituible. Señor Gianetto, yo tengo la postura firme de que es insustituible ese calor humano, que ciertamente la tecnología nos ayuda para el acercamiento, pero no hay nada como ese abrazo, ese contacto, ese estar el face to face con el estudiante en el aula, poderle ver a los ojos y ver qué sentimiento tiene, qué le está pasando. Yo soy partidaria de que sí, o sea, yo apuesto a la educación presencial con todos los beneficios que nos puede dar la educación a distancia y la virtualidad, pero hay cosas como ese calor humano que yo, Carmen Hermo, es mi postura personal, no lo quita un aula presencial, porque puedes además ver la dinámica de la clase de otra forma. En la pantalla, pues yo que no soy nativa tecnológica o lo que llaman los baby boomers, me cuesta, y prefiero estar en ese desempeño de aula porque puedo ver cómo el grupo se maneja, cómo son las interacciones y cómo se puede redirigir el proceso de aprendizaje. Indudablemente, con la presencia del docente en el aula y las relaciones interpersonales con el estudiante, se enriquecen muchísimas cosas que la tecnología nos deja de mano. Esa fue una percepción personal y que qué lástima. Ojalá que la tecnología avance y nos permita hacer un touch y sentir pues esto que se puede sentir cuando yo toco a un ser humano y le digo, tranquilo, todo va a estar bien, tú vas a poder. A mí esto me cuesta con la tecnología. Definitivamente apuesto a la presencia del docente en el aula y a ese acompañamiento. Por eso hablaba de una virtualización híbrida de la enseñanza, donde la parte presencial del docente tiene que haberla. Muchísimas gracias, Carmen. Luisa Mariana Pulido hace una pregunta por acá, que si se ha planteado la posibilidad de evaluar las necesidades del personal que se requiere en el interior, en especial en enfermería. Pues sí, hemos estado trabajando de la mano con varias organizaciones que a través del Centro Médico Docente La Trinidad nos han llamado, inclusive nos contactan para tener esta experiencia que tenemos en el Centro Médico Docente La Trinidad y replicarla en otros estados. Pero hay que ir, como decía el doctor Roberto Curiel, con pasos firmes y medidos. Y sí hay una necesidad, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, y esta pandemia, esto que estamos viviendo, ha llevado a ver el rol de la enfermera como fundamental en este proceso y en este acompañamiento, y hay una escasez de casi, bueno, yo creo que la cifra eran 10 millones en ese momento de enfermeras a nivel mundial. En Venezuela nos encantaría, y es un programa, un proyecto que tenemos a futuro, de poder estar en cada estado del país, formando a través no solamente de la carrera TCU, que ahora hicimos alianzas con otras universidades y ya vamos a la prosecución de la licenciatura, sino formar
de la mano de diplomaturas, de cursos de cuarto nivel no conducentes a títulos para especializar en áreas específicas en el interior del país, que creo que está muy desprovisto de muchas cosas, ¿no? De mayores necesidades que las que tenemos nosotros. Y hemos estado trabajando y corrigiendo, inclusive en una propuesta que se ha hecho de la mano de la señora Manuela Bolívar, que es sumamente interesante. Yo confío, espero y aspiro que eso podamos hacerlo para el año 2021-2022. Capacitar y formar completamente a todo el país en ese personal que se requiere de avanzada y que el COVID pues también lo necesita. El doctor Pulido quería tomar la palabra. Adelante, doctor. Gracias, Eduardo. Muy buenas las tres intervenciones que tenemos en esta noche. Básicamente, de lo que estamos hablando en toda esta intercambio de ideas es la identificación del liderazgo, ¿no? Estamos viendo quién está haciendo quién, qué está haciendo qué cosa, dónde, cómo, y cómo podemos integrarlo, la parte positiva de cada uno, en un programa coherente. Un tema fundamental, lo que le preguntaban ahorita a Hermo, enfermeras, ¿cuántas se necesita? ¿Dónde? ¿En qué situaciones? ¿De qué categoría? ¿De qué nivel de instrucción? Eso es una labor universitaria, eso lo ha dicho la UCB, ha sido pionera en todo esto, en salud pública. Tenemos en el equipo de oyentes aquí a Alejandro Riz, que lo mismo podemos decir en salud pública, Alejandro. Entonces, identificar esos liderazgos en las diversas instituciones y miren cómo podemos formarlo, cómo formar ese network, esa red de centros interesados en estas innovaciones y en este rescate de la identidad nacional, de la infraestructura nacional. Lo mencionó muy bien Mario Patiño al principio, muy bueno, después dijimos lo mismo en su parte tecnológica, cada uno en su lugar. Yo creo que la bondad de este intercambio es agradecido todos por su presencia, precisamente eso, y ver cómo lo continuamos de una manera articulada. Eso es realmente fundamental. Ya que yo le preguntaría, por ejemplo, a Alejandro, ¿tú sabes, Alejandro, qué tipo de personal necesitamos en cada uno de los hospitales del país, o en las áreas o en regiones? ¿Cómo formarlo? Eso era una parte de la labor cumplida por la Escuela de Salud Pública, ¿no? En este momento estamos todos en el proceso de realmente reconstruir el país. Ese es el mensaje. Lo ha dicho muy bien el amigo Héctor Elachedera, en la atención primaria. Sí, un currículo de atención primaria. Bueno, pues ahí lo tienen. Tienen una experiencia muy positiva. De manera que los comentarios de la audiencia son muy importantes. De manera que mi pregunta es hacia todos ustedes. ¿Qué opinan? Yo pienso que el inventario del recurso humano que vamos a requerir en el sector salud también es un tema que hay que abordar. Hay que tomar en cuenta, en principio, la diáspora. Hemos perdido más de 30.000 médicos, de los cuales probablemente un tercio no estaría dispuesto ya a regresar al país, ya habría que buscar alternativas de formación. Tenemos un recurso humano, que es otro tema, y eso probablemente sea motivo de polémica, formado en esos estudios médicos paralelos, pero que están titulados por la República. Habría que ver un número pues, realmente bien importante. Estamos hablando de más de 40.000 médicos integrales comunitarios. Es un tema que es muy sensible y que requeriría, pero la pregunta es qué vamos a hacer con ese recurso. ¿Lo reeducamos, lo adecuamos? Eso en cuanto, y como eso, pues habrán salido personal de la salud de otras carreras en las mismas condiciones de una forma deficitaria. Pero que el tema de recursos humanos es un tema que habría que atender, eso requeriría una discusión particular. Yo quería retroceder un poquito, y hay una preocupación del rector Llaneto que me es muy sensible, que es el tema de la formación de valores a través de la virtualidad. Lo comentaba que no todo en la formación profesional del médico se puede virtualizar. El aprendizaje vicario, ver al profesor hacer esa formación de modelaje es muy difícil lograrla, de manera que hay aspectos de la formación, sobre todo la formación clínica y la formación axiológica, que va a ser muy difícil, pero al final probablemente vamos a resultar de todo esto en una experiencia de aprendizaje bimodal, donde la presencialidad y la virtualidad se puedan armonizar de manera que contribuyamos a formar un médico aprovechando los recursos
de la tecnología y los avances que ha habido ahorita. Las teorías educativas han evolucionado desde el conductismo al conectivismo, y eso es una teoría educativa, y probablemente hay que incorporarlo a los programas, a los currículums de todas las carreras, pero de las currículums de las escuelas de medicina en particular, porque es una realidad. El Dr. King pues, fue una gran ilustración de todas las potencialidades que hay ahí. Pero es cierto, la formación en valores es muy difícil que nosotros la podamos enseñar con un robot a través de una computadora. Eso requiere ver el contacto con el profesor haciendo, que es la manera como uno modela, y ese aprendizaje vicario es para la formación de humanismo y profesionalidad, pues, y esa preocupación la compartir. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y la manera de resolver ese dilema. Por allí el profesor Yaneto creo que quería hacer algún comentario, que levantó la mano. Pero... Sí, sí. Yo de verdad quiero felicitar a los tres expositores. Hay que señalar que, bueno, las crisis generan oportunidades. La virtualidad está allí. Hay cosas, por ejemplo, como el teletrabajo que llegó para quedarse. Hay la educación a distancia que llegó para quedarse. Y hay algo de los expositores, hay algo en particular que me gustó, que lo señaló el doctor Patiño en su exposición. Tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento, tener a la mano todas las propuestas para poder implementarlas. Claro está, obteniendo los recursos en aquellas instituciones que están dispuestas a invertir en el país para que el país pueda reconstruirse. O sea, yo creo que eso es fundamental. Salir una vez que lleguen las oportunidades sin estar preparados, sin tener nada a la mano, eso no nos va a conducir absolutamente nada. Hay algunas carreras en específico en donde yo creo que todas las carreras, todas en general, las humanísticas, las científicas, necesitan el ejemplo del docente. Yo siempre he sostenido que uno va a la universidad no solamente a formarse de médico, de ingeniero, de abogado, de educador, sino a formarse como ciudadano. Y esa motivación que transmite el profesor, esa educación en valores que nos transmite la universidad en general, cuando nos enfrenta a los problemas del país, cuando nos enfrenta o nos pone en contacto con personas de diferentes estatus social, y nos damos cuenta que todos tenemos los mismos problemas, algunos más y otros menos relacionados con el poder adquisitivo, pero que como seres humanos tenemos una serie de problemas que no son comunes. Yo creo que esa presencialidad es fundamental. Ojo, con esto rescato y apoyo el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Decir lo contrario es ser un troglodita. Y claro está, es más, en el año 96, siendo yo vicerrector, firmamos unos convenios con universidades norteamericanas en aquel momento, en donde se prepararon un grupo bien importante de profesores de todas las diferentes escuelas en maestrías y doctorados en educación a distancia, programas que posteriormente surgieron. Pero insisto que y además hay algunas carreras como la medicina, las ciencias de la salud, las ingenierías, las ciencias básicas, que obligatoriamente obligan a compartir la enseñanza virtual con la enseñanza presencial, más allá del profesor humano que debe existir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Felicitaciones por las 3 exposiciones. Muchísimas gracias. Tomás Sanabria, que nos acompaña también esta noche, ha pedido la palabra. Adelante, Tommy. Adelante, Tomás. Hablo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Luis, buenas tardes. Gracias por permitirme hacer un comentario. Sí, creo que el punto de la educación presencial, sin duda, y creo que es lo mismo
que nos tocó conversar hace un par de días, el martes, cuando me tocó hacer parte de la presentación, y la pregunta era si es, perdón, sí, es que me estaban preguntando aquí que ponerse en video. Sí, la educación presencial es lo ideal, igualito que dijimos el otro día, la telemedicina, el examen ideal es el presencial del paciente. Lo que pasa es que las condiciones no son óptimas, no todo el mundo tiene el médico cerca. La proporción de médicos contra el número de personas que solicitan médicos es cada vez más complicada. Por eso creo que uno de los elementos fundamentales es apoyarnos cada vez más gracias a las tecnologías en las carreras de médicas o de salud, de formaciones más cortas, cosa que hemos discutido con el doctor Patiño. Yo creo que es muy importante buscar que eso se pueda hacer, pero de calidad, con controles de las universidades, en nuestro caso, tradicionales y verdaderamente autónomas. Entonces, y el otro punto que yo creo que para el recurso humano médico universitario que existe en el país, yo creo que estando presente para un proceso de recuperación rápida y lo acelerada del país, que yo creo que es posible, va a depender esencialmente, creo yo, por el tema de la conectividad. Yo creo que la conectividad es la palabra mágica porque tenemos el recurso humano. Mucho dentro del país, mucho que ha decidido y hemos decidido quedarnos aquí, muchos que están afuera, que cambiando las situaciones en general estaría dispuesta a devolverse. Otra, a lo mejor tercera parte, que aunque esté fuera y se quede afuera, va a estar dispuesto a apoyar a lo vivo los días con cada uno de ustedes pasa la misma cosa. Creo que la presencial es la ideal, como lo es en la consulta médica, pero darle acceso a todo el que quiera estudiar o formarse en una área. Gracias por permitirme compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Tommy. Bueno, yo pienso que en aras del tiempo, la licenciada Carmen había también por acá alzado la mano. Adelante, Carmen. Un poco con lo que hablaba el doctor Patiño de los valores, y hablamos de que nada sustituye esa parte de la presencialidad. Nosotros en la Alianza Estratégica, en la formación de enfermeros, pues llevamos de la mano, cada estudiante viene con su esfera axiológica y sus propios valores de su entorno familiar, con sus propias historias, pero nosotros sí tenemos a los valores como un eje transversal en todas las asignaturas y en todos los... Realmente nos interesa que él sepa cosas, que él aprenda a hacer con habilidad y destreza, sino desde donde lo que él es como un ser humano íntegro e integral, y cómo él logra integrar todo esto con toda la comunidad, con unos valores que nosotros desde el respeto, la honestidad es fundamental para nosotros, y lo manejamos desde todas las asignaturas y a lo largo de toda la carrera. Es un trabajo, como dice el profesor, estaba leyendo el doctor Kut, que se necesitan médicos con el corazón de antes, no solamente médicos, los maestros de antes, que no solamente enseñaban con el corazón, sino con la convicción y la vocación de que estábamos en lo correcto, de que estamos en el camino correcto y de que estamos haciendo las cosas desde la esperanza de poder de realizar un cambio. Y esto trae un desgaste quizás a lo largo. La gente dice, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? Bueno, lo tenemos que hacer. Si decidimos construir un país, si decidimos retomar, si decidimos enseñar, pues los valores tienen que ser un eje transversal, tiene que estar en cada momento y en cada instante en que se desarrolle, no solamente el hecho pedagógico dentro, sino fuera del aula. Eso es lo que yo quería decir. Y cualquier profesional, solamente de la medicina, no puede dejar del lado de hacer las cosas con ese corazón y esa entrega, sino con la convicción y la pasión de que está haciendo lo correcto y de que hace lo que realmente le gusta, no por él, sino nada más por el otro. Así todas las partes serán felices. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que en aras del horario, son las 7:45, vamos a darle una palabra de despedida a cada uno de nuestros invitados de esta noche. Tú misma, Carmen, y profesor Patiño, para despedir la sesión de hoy. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta invitación a
a este espectacular evento. Y de verdad, muchísimas gracias también al doctor Mario Patiño, a la doctora Carmen Hermo por permitirme formar parte de esta espectacular ponencia y excelente participación de todos. Feliz noche. Muchísimas gracias, King. Carmen. Aquí yo estoy aprendiendo. Bueno, darle las gracias a todos, de verdad que ha sido un panel extraordinario. A la Orden de Malta, pues nos relaciona desde el Piaget, desde la mamá de Germa, que fue una dama de los Caballeros de Malta, y yo decía, ¿cómo me empodero de lo que tengo que decir y honrar a esta señora y honrar a la Orden y no dejar quedar mal? Agradecida profundamente, agradecida doctor Patiño, gracias Kim por ser parte de esa gente que mueve a los docentes y que nos forma, gracias Parodi por la paciencia y organizar a esto. Creo que actividades como esta deben generar productos que van a hacer cambios en un país y en el país que todos nos merecemos. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y no me queda más que decir que felicitaciones a la organización de este evento. Gracias, Carmen. Profesor Mario. Y ratificar un poco lo que planteó Carmen y King, que es un privilegio participar en estos espacios de encuentro y son estos espacios los que hay que seguir manteniendo, construyendo. En esta oportunidad, iniciativa de la Orden de Malta de Venezuela, pero nada, yo creo que aquí hay suficiente recursos juntos en este momento para seguir promoviendo que estos espacios para la discusión y crear los proyectos, que es probablemente la tarea que nos queda pendiente después de la conversación de hoy, o concretar los proyectos, porque ya hay proyectos que están andando, ¿no? De manera que eso pienso que es el mensaje que nos llevamos, que aquí tenemos intelecto, tenemos voluntad, que hay que buscar los recursos, pero que para eso tenemos que organizarnos, juntar voluntades, ponernos a trabajar en la elaboración de los planes, las políticas y los proyectos que nos permitan en el momento oportuno, como dijo el profesor Llaneto, pues estar dispuesto para asumir la tarea de recuperar el país que merecemos. Nada, encantado, fue realmente un placer compartir con el licenciado King y la doctora Orne y pues ver todas estas caras de gente amiga, aunque pues, vamos a seguir encontrando seguramente porque nos unen motivaciones muy similares en función de nuestra universidad y nuestro país. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Gracias, profesor Pulido, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y bueno, ya no me queda más que invitarles a que nos acompañen ya a la sesión final, donde estaremos haciendo un cierre de este primer curso organizado por Orden de Malta de Venezuela, y allí hablaremos un poco de los próximos pasos a seguir luego de esta iniciativa que hemos podido realizar y materializar gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Como dice el profesor Patiño, es un grupo que nos vamos a seguir interactuando en función de esta construcción del país que queremos y nos merecemos todos. Muchísimas gracias, muy buenas noches.